Antes de comenzar. Este es un arreglo del video de la Yakumama que tiene la música muy alta. Yakumama significa madre del agua y al igual que la voz tokumana designa a un anfibio gigantesco en América Meridional, exactamente en Ecuador y Perú. La Yakumama es una gran culebra similar a la anaconda pero mucho más grande, que llega a medir unos impresionantes 50 metros de longitud con una cabeza de 2 metros de ancho, que según la mitología de los pueblos indígenas de la Amazonia habita en el agua, prefiriendo la desembocadura del río Amazonas y los lagos cercanos al río. Los relatos de pescadores hacen referencia a que la gran anaconda es la madre de todos los ríos de la Amazonia. Hace sus apariciones cuando el río merma y hace remolinos en el medio del río. Se cuenta que la Yakumama protege sus selvas de forasteros y personas que vienen a deforestar sus árboles y cazar sin medir las consecuencias al ambiente. Cuando una embarcación se mete a la selva y empieza a capturar especies de animales tales como monos y aves en fines de comercio, la Yakumama oye sus silbidos y cantos y acude a rescatar a los animalitos, secuestrando a los tripulantes y provocando grandes tormentas de lluvia y neblina, haciendo que el barco se ancle a la orilla. Características: se supone que puede lanzar grandes chorros de agua desde su boca que derriban árboles mientras que se abre camino por la tierra. Y se dice que si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia de la gran anaconda, los puede aspirar. Esto porque cuando abre su boca se crea un vacío de succión. Algunas versiones de la leyenda indican que la Yakumama sería la protectora de las fuentes de agua, o como un espíritu protector del Amazonas, pero se le describe como una fuerza natural arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar desde lejos. Cuando se desplaza fuera del agua deja marcados grandes senderos en la selva debido a su gran tamaño y con árboles derribados a su paso. Sin embargo, cuando alcanza un gran tamaño le es muy difícil moverse, por lo que opta en despejar un claro de la selva al lado de un río, donde se mantiene a la espera de la llegada de presas, a las cuales hipnotiza con sus penetrantes ojos para poderlas cazar. Varias expediciones han ido en su búsqueda en el paso de los años y a pesar de haber encontrado serpientes grandes, la que describen las historias y las personas que vivieron las historias no ha sido encontrada. Ahora les voy a contar uno de los tantos relatos de esta criatura legendaria. Relatos e historias, 1907. El mayor Percy Fawcett cuenta en sus memorias Exploration Fawcett que en la primavera de 1907, mientras manejaba por el Río Negro, apareció frente a ellos la cabeza triangular y una buena parte del cuerpo de una enorme anaconda. El animal se dirigió rápidamente hacia la orilla, pero el explorador tuvo tiempo para realizar un disparo con su fusil. La serpiente llegó agonizante a la orilla del río, donde Fawcett la pudo examinar detenidamente. El animal ya se encontraba medio muerto, pero su cuerpo todavía se estaba sacudiendo del dolor. Escribió el explorador que la parte de la anaconda que se encontraba fuera del agua medía unos 14 metros y que la parte que se encontraba dentro del agua medía unos 5, lo que le darían un impresionante tamaño de 19 metros de largo. La bestia no era muy gruesa, solo unos 30 centímetros, lo que indicaría que llevaba mucho tiempo sin comer. Fawcett también dijo que el animal desprendía un fuerte hedor y que al intentar cortar un trozo de su piel para llevársela como trofeo, pero resultó que el animal todavía no estaba muerto y comenzó a convulsionarse mucho más, por lo que desistió de su intento. La primera mención de la serpiente en las memorias de Fawcett dicen lo siguiente: el jefe de los Yorongas me dijo que había matado una anaconda de 58 pies de largo en el bajo del río Amazonas. Aunque Fawcett había pensado inicialmente que era una exageración, lo confirmó después de haber tenido su propio encuentro. También Fawcett afirma que la Comisión Brasileña de Límites le habrían contado que en el río Paraguay había matado una serpiente de unos 80 pies de largo, lo que serían unos impresionantes 24 metros. 1910, Henry Bates, en su libro El naturalista en el río Amazonas, afirma que parece no haber ninguna duda de que estas serpientes formidables crecen a un ritmo enorme y su vida llega a una gran edad, porque he oído hablar de especímenes que llegan a 48 pies de longitud, lo que serían unos 15 metros, el doble de tamaño de la más grande que yo he tenido la oportunidad de examinar. Los nativos del Amazonas creen en la existencia de una monstruosa serpiente de agua que aparece sucesivamente en diferentes partes del río. Ellos lo llaman la Mairaboa, la madre o espíritu del agua. Esta fábula, que apareció indudablemente por la aparición de sucurús de un tamaño inusualmente grande, toma una gran variedad de formas y las leyendas salvajes forman el tema de conversación entre viejos y jóvenes en las fogatas solitarias.
1911 Algot Lange en su libro On Amazon Rainforest Adventures in Remote Parts of the Upper Amazon River, including a Sojourn Among Cannibalistic Indians. Afirma que cazó una boa de 56 pies de largo, lo que serían 17 metros, a la cual le extrajo su piel, que medía 5 pies 1.5 metros y medía 1 pulgada de ancho, la cual fue enviada a Nueva York. 1922-1929, el sacerdote Victor Hines tuvo 2 encuentros con estas boas en el río Amazonas. El primero fue el 22 de mayo de 1922 cerca del pueblo de Óbidos. A casi 30 metros de distancia vio una enorme serpiente llevada por la corriente. La tripulación dejó de remar temblando de miedo ante las enormes dimensiones del animal. Unos impresionantes 25 metros de longitud y un grosor similar al de un barril de aceite. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, mis remeros recuperaron el habla. Me dijeron, asustados aún, que esa serpiente nos hubiera aplastado como una vulgar caja de cerillos si no hubiera sido la feliz conciencia que estaba haciendo su pesada digestión de un buen banquete de peces. Unos años después, el 29 de octubre de 1929, el religioso se encontró otra vez con una serpiente gigante en el mismo río, a la boca del río Piapa, cerca de Alenquer. Era casi medianoche cuando vio que sus remeros, aterrorizados, bogaban hacia la orilla gritando que había un enorme animal. En ese momento vi que se movían las aguas como si un enorme barco de vapor estuviera pasando al lado de nosotros, y observé, a unos metros por encima del agua, 2 luces verdes azuladas, parecidas a las luces de posición de un barco fluvial. Cuando intentó tranquilizar a sus hombres, diciéndoles que se trataba de un buque y que quitaran la canoa de su trayectoria, pero estos le respondieron que se trataba de una serpiente gigante. El padre Hines se quedó petrificado al ver que las luces eran 2 ojos fosforescentes que se dirigían a una velocidad 10 o 15 veces mayor a la de una canoa hacia su embarcación. Cuando parecía que iba a embestirles, el monstruo esquivó la barca y vieron cómo se dirigía de nuevo al centro del río. En ese momento pudieron comparar el brillo fosforescente de sus ojos con una lámpara de petróleo que alguien agitaba al otro lado de la orilla. Era evidente que la luz de los ojos de esa criatura era muy diferente a la de una lámpara. Más tarde, los habitantes de esa zona le comentaron al religioso que en ese río vivía una sucuriú gigante. Interesado tanto por sus experiencias y por las historias que le llegaban de otros testigos, el padre Hines, protagonista de estos 2 encuentros con estos monstruos en el río Amazonas, le envió al director del zoológico de Hamburgo sus relatos sobre sus observaciones y 2 fotografías, una que fue tomada en 1933 por los funcionarios de la Comisión de Fronteras de Brasil, que afirmaban haber matado al animal con ráfagas de ametralladora según su testimonio. La bestia era tan grande, mucho más grande que los 9 metros de longitud, que 4 hombres no hubieran sido capaces de levantar su cabeza, y destrozó arbustos y pequeños árboles al caer abatida. En el testimonio no se dice su tamaño, pero con lo que se escucha debería ser una bestia gigantesca. La otra fotografía fue realizada en 1948 y mostraba los restos de una serpiente que se introdujo en las instalaciones del Fuerte Abuna en el territorio de Guaporé, en Ecuador. Para intentar matarla, los militares utilizaron una ametralladora que realizó más de 500 disparos. Un gasto considerable si se tiene en cuenta que al medirla resultó alcanzar los 35 metros de longitud. Como en el caso anterior, no se guardaron los cuerpos debido al calor tropical que ayudó a su rápida descomposición. 1922, la Comisión Mixta Peruano-Brasileña cazó una de 25 metros de largo en las cochas del Bajo Putumayo. 1923, Af de Graaf narra el encuentro con una anaconda de 15 a 19 metros de largo en su libro Cazadores de Cabezas del Amazonas. Parte del párrafo dice lo siguiente: lo que flotaba tendido en el agua y el cieno, cubierto de moscas, de mariposas y de insectos de todas clases, era la anaconda más enorme que jamás haya podido imaginar ni en sueños. Los 10 o 12 pies de la parte delantera de su cuerpo, ancho como el torso de un hombre, descansaban sobre el cieno de la orilla, y el resto en el agua, y un enorme bucle se enrollaba en forma de S justo debajo de nuestra canoa. Con frecuencia he hablado sobre la longitud de este reptil y muy pocos me han creído. Seguramente medía de 15 a 18 metros de largo, no pude medirla, pero calculé su tamaño con mucha exactitud. En efecto, nuestra canoa medía 24 pies y la cabeza del animal estaba de 10 a 12 pies de lejanía con nuestra canoa. La cola a más de 4 pies de la popa y en el centro formaba una S inmensa, tan larga como nuestra canoa, y tenía una anchura de más de 5 pies. Yo estaba a popa y las escopetas en la proa.
Le grité a mi acompañante que disparase, pero el ruido que hizo al buscar el arma entre los bultos asustó al animal, que desapareció con un remolino tan tremendo que casi nos hizo zozobrar. La agilidad que demostró al desaparecer era sorprendente para un cuerpo tan abultado, y contrastaba vivamente con la torpeza de la anaconda, que habíamos matado anteriormente. Cuando me acuerdo que el cuerpo decapitado de esta última se enrolló entre mis piernas y casi me las parte en la última contracción de sus músculos, me pregunto qué hubiese sido de nosotros si esta bestia enorme hubiera atacado nuestra canoa. 1930. En julio de 1930, el comerciante Raimundo Sima, que vivía en la pequeña comunidad de Faro, a orillas del río Homunda, se encontró con otro de estos enormes reptiles que debió encontrarse herido, ya que solo le brillaba un ojo en la oscuridad de la noche, y durante unos minutos interminables, la bestia estuvo rodeando la embarcación del asustado comerciante, levantando unas olas tan grandes que estuvieron a punto de hacerla zozobrar. A pesar que medía 13 metros de eslora, 1933, la Comisión de Límites Brasil-Colombia afirmó haber cazado una anaconda de 27 metros en las orillas del Río Negro. 1933, los guardias aduaneros de la frontera Brasil-Bolivia del río Yapop se vieron atacados por un monstruo al cual redujeron con impotencia y mataron, después de dispararle 500 tiros de ametralladora. Esta boa medía 40 metros de largo, 80 centímetros de ancho y pesaba unas 5 toneladas. 1947, una expedición brasileña del Servicio de Protección de los Indios se encontraba en una zona pantanosa entre los ríos Manso y Cristalino. De pronto vieron una enorme serpiente dormida encima de la hierba y le dispararon varias veces, hasta matarla. Según contó luego uno de los expedicionarios, el pintor francés Sergio Bonnacasse, el reptil medía 70 pies, unos 23 metros. Justo con el pintor francés, habían cerca de 20 hombres, y la historia fue contada a Bernard Heuvelmans, quien considera que el animal era de menor tamaño, unos 20 metros de longitud. 1948, un hombre llamado Pablo Tarbaro aseguró que una serpiente gigante había seguido su lancha durante un tiempo. Según el testigo, la bestia, que había llegado a estar a menos de 300 metros de su lancha, tenía un tamaño fabuloso, unos 150 pies, lo que serían unos 50 metros. 1948, otra fotografía apareció en 1948. Una anaconda de unos 100 pies de largo, lo que serían 30 metros. Fue cazada en el fuerte Tabatinga, en el río Diapop. La fotografía, sin embargo, no permite determinar si la serpiente era de la longitud citada. 1950, se vio en un faro del río Namunda. Otro monstruo que no se pudo medir debido al avanzado de la hora. Pero a juzgar por la carta que le escribe el Dr. Lorenz Hasenbeck, director del Jardín Zoológico de Hamburgo, debía tener dimensiones mayores a la anterior de 30 metros. 1953, en el Alto Amazonas, la expedición encontró y abatió a dos monstruosos ofidios que causaban terror en la región. Las fotografías, publicadas en el diario El Mundo Argentino, mostraban a los cazadores detrás del cadáver de una de las serpientes, cuyo grosor les llegaba hasta la cintura. Esto supondría un tamaño tan grande que una cabeza de estos animales sería más grande que un hombre adulto. 1959, René Van Lierde se desempeñó como coronel de la Fuerza Aérea belga en la base aérea de Camina en el Congo, ocupado por Bélgica en la región de Katanga en la República Democrática del Congo. Al regresar de una misión en helicóptero, informó haber visto una enorme serpiente. Mientras que volaba por los bosques, Van Lierde describió a la serpiente como de 50 pies de largo, con una cabeza de 2 pies de ancho y 3 de largo, que si sus estimaciones fueran precisas, le darían un lugar a esta criatura entre las serpientes más grandes que jamás hayan existido. El coronel Van Lierde describió que la serpiente tenía escamas superiores de color verde oscuro y marrón, y una parte inferior blanca. Al avistar al reptil hizo que el piloto se diera la vuelta e hiciera otra pasada, ante lo cual la serpiente levantó los 3 metros de frente de su cabeza como si fuera a golpear el helicóptero, dándole la oportunidad de observar su vientre blanco. Pero sin embargo, después de volar tan bajo, que Van Lierde pensó que estaba a una distancia de golpe con su helicóptero, ordenándole al piloto que regresara, pero sin antes haber tomado una foto. Esta fotografía fue analizada por la propia CIA. Gracias a los nidos de termitas que ven en la foto, se pudo analizar el tamaño de la serpiente y se le estimó unos 200 pies, unos impresionantes 60 metros de largo. ¿Será posible que esta sea la verdadera Yakumama?